Vamos desde aquí. Off. ¿Quién dice este off? Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit. A ver qué interpretaron. ¿Quién escribe esto? ¿No era el ¿De quién, protagonista el que lo escribía? de quién es este off? ¿Es un off o es un out? Porque yo estoy escuchando lo que estoy leyendo. O sea, en este plano capaz que sería un out. O sea, porque capaz que el personaje lo está diciendo en voz alta. Ujú. ¿Sabes? Bueno, ¿cómo podríamos marcar, ya yendo a realización técnica, cómo podríamos marcar esta diferencia entre in y entre off y out? O sea, ¿cómo me doy cuenta que esto sería off y que esto sería intradiegético? Maybe we'll discover it during the shoot. Ahí ya tendríamos que intentar crear los espacios acústicos necesarios para ubicarte o fuera de la diégesis, out, o adentro de la diégesis. Un recurso muy cliché es cierta reverberación, cierto espacio de encierro que se crea para el pensamiento y para algunas ideas y demás. Well, get a good costume, that's half the battle. Por supuesto, muy cliché el pensamiento del inspector. ¿Conocen a este personaje? Tenemos otro inspector que ya existía y que aparece en otra peli. Es el mismo caso de Lemmy Cochon. Este actor era un personaje de un inspector que siempre lo mencionan, que la gente lo reconoce en la calle, en la Colombo, que de hecho tenía como una serie de televisión y demás. Entonces, es como que el personaje nunca abandona su rol de inspector de cine negro, Broman, con todos sus clichés, ¿no? Jennings, Kennedy, von Stauffenberg, hell of a guy. So ein tolles Bild gemalt. That wasn't in Berlin. What difference does it make it happened? If Grandma was here, she'd say, spazier. Go spazieren. Una de mis secuencias favoritas es la construcción de toda esta secuencia. Vamos a ver cómo se plantea. Das klaut man. Na, sonst wird's einem doch geklaut. ¿Qué hace Wenders para marcar ese cambio de diégesis? Es bastante simple y efectivo, ¿no? En blanco y negro. Darle color a todo lo que es el otro universo, digamos. Uh-huh. Blanco y negro. Parece que los ángeles ven en blanco y negro y los colores están limitados al mundo de las personas. Sí, por ahí también es más para representar que es más triste, o es más la visión de este ángel protagonista, en el que lo ve como un lugar más triste y Sí. ve al mundo de los muertos, al mundo de los vivos como un lugar más colorido y más feliz. Sí, era como cierta monotonía del trabajo angelical y demás, ¿no? Analicemos toda esta secuencia de la biblioteca, sería, ¿no? Traten de prestarle atención al uso de los elementos de la banda sonora. Vamos a ir comentando, pausando de vez en cuando y observando todo lo que sucede. Revisemos desde aquí. Der tropische Regenwald baut sich in 5 Stockwerken übereinander auf. Die Triebfeder lässt wachsen bis zum Lichtmangel im Regenwald. Deshalb überzieht den Urwald... Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell anschließend.
Über sie hinweg ziehen die Kraniche, fliegen Pavillon und schaut den Kopf fest auf den Hals. LEW sind modest. Pregunto aquí, ¿cómo está construido esto? Si tuviésemos que analizar la banda sonora, ¿qué elementos tenemos? Y es como un sonido de ambiente mezclado con las voces de cada persona que está ahí en el lugar. ¿Pero es ambiente o son diálogos? O sea, son que diálogos. funcionan con ambiente. Claro, funcionan, claro, sí. Ujú. ¿Por qué no está subtitulado toda esta parte? Porque quizá no tiene relevancia más allá de lo que dicen, sino simplemente tiene relevancia el hecho de que es un lugar con mucha gente y o sea, lo que importa quizá es el sonido general, Sí, no lo que dicen. pero No sé. sí, pero ¿por qué se escuchan y se entienden algunos diálogos que sobresalen y otros que no? O sea, porque realmente pasa eso, hay como una especie de gran murmullo que es un ambiente, pero también hay algunos pensamientos que se entienden, si Puede ser supiésemos o por alemán. cercanía, puede ser o porque por la cercanía que tiene a la cámara o por el hecho de que quisieron resaltar un poquito de cada conversación que están teniendo las personas que están ahí. Sí, vamos muy bien, pero lo importante, ¿para qué? Eh, no se me ocurre, la verdad. ¿Por qué no dejar solo una nube de murmullos? Y sí que aparezca este pensamiento, este otro, un pedacito de esta idea. Para hacernos entender. Para la... Uy, sorry. No, seguimos, tranqui. X. Para aportar a la perspectiva del ángel. Acá es como, tenemos que pensar más en el espectador también, ¿no? O sea, tenemos que tener en claro que si aparece una palabra, mi escucha semántica va a intentar entender. Tiene que ver un poco con esto, que también comenta Cami, ¿no? Si esto fuese una nube uniforme, una masa uniforme de murmullos, probablemente a los 20 segundos ya te aburrirías y perdería el interés. Pero si de esta nube de murmullos aparece de vez en cuando alguna palabra o alguna idea o alguna frase, eso es como que te va sosteniendo la atención para que no te aburras. Y esto es súper importante porque esta secuencia de la biblioteca dura una duración bastante interesante y tenés que sostener todo eso. Entonces, lo que tenemos que percibir también es de qué manera se construye o se apoya la banda sonora en los distintos elementos para sostener tu atención. Recuerden que estamos esculpiendo en el tiempo, te diría Tarkovsky. Es decir, necesitas que esto se sostenga en el tiempo. Die seltene Implantation im kurzen interstitiellen Teil geht ebenfalls mit einer Ruptur der Tuba. Sumamos música. Esa música, ¿en qué espacio de la diégesis? Sería extradiegética. Ok, extradiegética. Tenemos una música empática que desde afuera de la diégesis suma otro elemento. Importantísimo, cambió la mezcla. O sea, por más que tengamos los mismos elementos dentro de la banda sonora, ahora el peso dejó de estar en el ambiente y pasó completamente a la música. Es como que tu música ocupa el espacio, retrocede el ambiente, se mantienen algunos elementos de los diálogos,
También es como que suena la cabeza que esté más cerca de la cámara, Sí, claro. como si fueran los ojos y oídos de este ángel. Ujú. Hace mucho como que la cámara vuela tanto como los ángeles, entonces pareciera que es lo que Sí. siempre escuchás y ves, porque lo más cerca. sozusagen einmal einen Lösen angegeben werden kann. Falls überhaupt eine existiert. ¿Importa la semántica de estos diálogos? Das Wurzeln muss Aquapartien No, so einfach. no importa. Sí importa que se entienda, que sean diálogos, que no sea ambiente. Necesitamos entender que estas son palabras e ideas, por más que no sepamos alemán. Pero necesitamos que eso se despegue de los pensamientos. ¿Se entiende que estamos usando diálogos para ambientes y para diálogos al mismo tiempo? Este sí se entiende. Crece la música. Decrece la música. Solo música. Solo música. Y esto. ¿Qué sería esto? Erzähle, Muse, komm, erzähle. Silencio. Es como que toda la diégesis retrocedió para generar ese silencio. Dem an den Weltrand verschlagenen, Y este sí nos kindlichen interesa. Uralten und machen ihm kenntlich den Jedermann. Meine Zuhörer sind mit der Zeit zu Lesern geworden und sie sitzen nicht mehr im Kreis, sondern für sich und einer weiß nichts vom anderen. Este personaje va a ser importante. Ein Greis bin ich, Es nuestro escritor y mit demás. einer brüchigen Stimme, aber die Erzählung Sostenemos ahora con diálogo intradiegético. der leicht Sigue la geöffneten Mund música de fondo que reemplazó a todos los pensamientos que veníamos escuchando y demás. bei der niemand eingeweiht zu sein braucht, wie die Wörter und Y es Sätze como que de repente se detuvo todo. ¡Au! Importante. ¿Por qué se mezcla así? Lo que tenemos que tener en claro es que estamos planteando distintos puntos de escucha. Y esto es súper importante. ¿Por qué toda la primera parte incluye pensamientos? Pensamientos, murmullos
y todo ese universo de diálogos intradiegéticos. ¿Quién escucha ahí? El ángel. Ujú. Sí, totalmente. Entonces tenemos que tener en claro que estamos haciendo una escucha subjetiva. ¿Se entiende? A la hora de diseñar el sonido, también tenés que considerar quién está escuchando. Si tu diseño va a ser cómo escucha el personaje, toda tu construcción del diseño va a estar dirigida a crear esa escucha subjetiva. Si tu escucha va a ser objetiva, lo que tendrías que plantear es cómo va a escuchar el espectador, por así decirlo. Y acá estaríamos en una escucha objetiva o subjetiva. Ouch, en esta última partecita. Ein Greis bin ich, mit einer brüchigen Stimme, aber die Erzählung. Esto es bastante objetivo. ¿Sí? ¿Dónde va a quedar muy en clara esta diferencia, que también es súper importante considerar? No solamente la construcción del diseño de banda o del modo de escuchar, sino quién está escuchando. Si vas a ofrecer la escucha objetiva, si vas a ofrecer una escucha subjetiva, si te vas a meter en el universo sonoro de algún personaje, o si vas a ofrecer una visión objetiva, una audición objetiva más bien. Esta partecita también es bastante interesante. À la saison prochaine, hein. Et n'oublie pas le cirque Alcan. Salut Archie, à l'année prochaine. Au revoir ma petite Marion. Je te fais 1000 bisous. Ah, ma petite Marion. Caracterizamos personajes. Le petit camembert. Allez, 1000 bisous Marion. Au revoir Marion. Ciao Chico. 1000 bisous. Se fue el circo. Se quedó Marion. ¿Cómo se construye esta secuencia? ¿Qué tenemos para la banda sonora de toda esta parte? ¿Cómo la construyeron? Está la música intradigética. ¿La música extra? No, intra me parece que es. ¿Intra? ¿Intra? No me acuerdo el momento de la película, pero ahí por lo que escuché parecía intra. Intra sucede adentro de la cabeza. Intra no. Diegética, no, me confundí el término. Diegética, sí, es diegética. ¿Es música o es ambiente? ¿O es ambiente que incluye música? Hay algo que es súper interesante, que es un recurso muy utilizado, es que los cambios de diégesis no sucedan al mismo tiempo. Esto creo que también se los comenté a más de uno en la devolución del TP1. Si tenés un cambio de plano, un cambio de diégesis, y querés generar continuidad o suavizar esa transición, es bastante interesante que la escena o el espacio sonoro no coincida con el cambio de plano. A veces sí, porque eso te va a permitir reforzar ese cambio, y a veces para generar continuidad y generar como una transición mucho más suave, puedes hacer que cambie tu diégesis, tu plano, y que siga sonando el plano anterior para suavizar esa transición. ¿Y acá qué pasó? Si tuviesen que explicarme. Cambio de diégesis.
tenemos una diégesis humana, terrenal, por así decirlo, con ambientes y demás, una escucha subjetiva. ¿Cómo plantearían esta escucha? Objetiva. Esa es objetiva. Y acá, Cassiel, al resto. Subjetiva. Es subjetiva. Esto es subjetivo. Tenemos ese silencio. Je ne pourrais pas dire qui je suis. Je n'en ai pas la moindre idée. Y aparece esto. Ah, ¿cómo lo entenderíamos? Je suis quelqu'un sans origine, sans histoire, sans pays. Et j'y tiens. Je suis là. Je suis libre. Je peux tout m'imaginer. Sería como el Tout est possible. cambio a la diégesis, Je n'ai qu'à lever a la les yeux intradiégesis. et je redeviens le monde. ¿Se entendió cómo se construye esto? Desaparece el ambiente y lo único que tenemos es la escucha subjetiva, en este caso del espacio intradiegético de Marion. Maintenant, sur cette place, Desapareció la música que había. que je pourrais avoir toujours. Y volvemos al espacio diegético, abriendo al viento. Importantísimo, tener en claro que la construcción de la banda sonora no es algo estático, sino que tenés que estar todo el tiempo cambiando tus puntos de apoyo para generar un discurso mucho más interesante, estableciendo bien en qué momentos te vas a apoyar en tus diálogos, en qué momentos te vas a apoyar en ambientes, en qué momentos te vas a apoyar en la música, y después también intentando construir estas diferentes perspectivas o puntos de escucha, ¿no? De esta forma es que Wenders plantea muy bien estos cambios de diégesis, de pasar de un mundo celestial a un mundo terrenal, o a veces adentro de la cabeza de los personajes. Es muy, muy, muy increíble todo lo que sucede. Ok, nos faltaban un par de respuestas. ¿Cuál es la tercera diégesis? La tercera diégesis. ¿La encontraban? Okay, look, it ain't great. It's super, but it'll be wonderful. And you've been wonderful, and I'm glad. Olivier, that coat looks terrible. Let's fix it. Tenemos una diégesis que se está actuando dentro de la otra diégesis. ¿Para qué nos sirve esa otra diégesis actuada? Es como una película dentro de otra película. ¿Para qué lo usa Wenders? Das Haus war zur Hälfte weg. Etwas stand noch. Naja, wie lange? Para sumar todo eso. Se entiende como, además de esta diégesis angelical y esta diégesis terrenal, ubicar su filmación o su película dentro de la diégesis terrenal le permite abrir ese espacio a una dimensión de espacio-tiempo diferente, que permite mostrar todo este otro material espantoso que de otra manera no podría estar incluido. No entendí. Es como tomar toda esta otra dimensión de espacio-tiempo, documental, de archivo y qué sé yo, que es un espanto, encapsular todo eso en la filmación de una película y ubicar esa diégesis adentro de la otra diégesis.
si Colombo no estuviese filmando una película sobre un detective que intenta rescatar a alguien de los nazis en el 45, todo esto no podría estar en esta película. Entonces la manera que encontró Wenders es poner adentro de su película que se está filmando otra película y a partir de esa diégesis salir a estas imágenes de archivo y romper esa diégesis para crear una diégesis interna, por así decirlo. O sea, una historia dentro de una historia. Algo ¿Cómo así. se llamaba eso? Tenía un nombre. Una historia, como una historia Kinder, qué sé yo. Pero la idea No, sería esa. era un concepto de guión, creo, no sé, algo Sí, así. sí, sí, un intertexto, algo así. Sería Sí, algo así era. crear una historia, introducir esa historia dentro de esta otra. Puede ser relato marcado o algo así. Puede ser. Hay Exacto. muchas maneras de abordarlo. Desde las teorías de la semiótica y demás, algunos hablan de hipertextos, donde tenés como espacios que te permiten salir a otros lugares, como nodos. Importantísimo también tener en claro que esta peli es del 87. Estamos todavía en Alemania dividida, Unión Soviética, es muy, muy, muy importante conocer el contexto donde esto se está produciendo, ¿no? Son los últimos 2 años de Alemania dividida, con toda la crisis que eso implica y con todo el peso histórico que Bender también marca, ¿no? En definitiva, como les decía, el uso de los diálogos y estos niveles poéticos y demás es como que nos va a abrir estas distintas dimensiones o espacios diegéticos. Nos va a permitir caracterizar los personajes que están caracterizados no solamente por las palabras que utilizan, por lo que significan esas palabras, por el modo de decirlo, por el modo de construir sus oraciones, por el idioma que utilizan. Y también importante tener en claro que los diálogos no siempre funcionan como diálogos, no siempre es necesario que se entiendan, sino que en algunos casos van a tener una función más sonora, de generar un ambiente o de permitirme ritmar toda esa secuencia, que es un poco lo que sucede con toda esta escena de la biblioteca, ¿no? Donde solamente con diálogos se sostiene, diálogos y música extradiegética, se sostiene una secuencia bastante larga sin que te aburras, porque de verdad no pasa nada, lo único que escuchás son como pensamientos intradiegéticos y todo eso sostiene esta secuencia. Increíble el peso poético de todos los diálogos, ¿no? ¿Saben quién es el guionista de esta película? Ya que, ya que El mismo estuvimos, y otro más. sí, ya que estuvimos como menospreciando guiones en la primera parte, ahora los sobrevaloramos. Este guión es increíble. Profe, ¿Quién es el otro disculpa, más? Sí. disculpa, yo me tengo que ir ahora Mm. y te quería consultar si ibas a subir la grabación de esta clase y creo que faltaban 2 grabaciones más, si las ibas a postear o qué onda. Están todas en la misma playlist. ¿Están todas? Porque Sí, la otra vez creo que estaba buscando y creo que no encontré una de las clases que hice, igual fue error mío. sí, subimos todas en la misma playlist. Creo que la única que no faltaba, sino que estaba bloqueada era la de persona. Veremos si esta la bloquearon o no. Ah, listo. No, para saber. Ok, no Listo, problema. genial. Dale. Buah. Perdone, que me tengo que ir. No, no hay drama. Sí, estamos como excedidos para cerrar esto. ¿Quién Perdón. era? Bueno, gracias.
¿Quién era el guionista al final? Creo que fue Nobel de Literatura el año pasado. Peter Handke, Richard Ajá. Reichinger y Wim Wenders. Sí, bueno, Nombres en alemán. Handke es Premio Nobel de Literatura. No sé si el 2019 o el 20. Es un escritor y 19. un poeta increíble. De hecho, el poema que se habla es una cosa maravillosa y es de alguna forma lo que explica y sostiene todo el planteo diegético de esta película, que en definitiva, ¿qué termina? Es la historia de un ángel acosador, o algo así. ¿O no? Que se le mete, a la pobre Marion se le mete en la casa rodante, la espía, la sigue a todos lados. Tremendo este ángel. Sí, es como la historia del el ángel Fisgón, sería como un buen nombre. Es como de Himmel über Berlin, también conocida como el ángel espión. Sí, y una remake, no sé si la vieron. La remake hollywoodense. Claro. ¿Cuál? No, decía tiré You como nada que ver, pero. No, hubo una con Nicolas Cage la chica Meg Ryan, creo que era. Sí, de Ángeles, en Los Ángeles. Por supuesto, es como. Es como, ¿por qué la gente haría eso? O sea, es como le hizo Wim Wenders y le salió increíblemente bien. ¿Por qué necesidad de hacer esa porquería? Sí, una con Nicolas Cage y se llama City of Angels, I think. Es realmente pésima. Creo que una vez la vi en un viaje de micro de larga distancia y la vi porque estaba aburrido. Pero no miren eso, se los recomiendo. Sí pueden mirar a Wenders y aprender muchísimo de su cinematografía. Sobre todo el uso no solamente de la banda sonora, sino también la construcción de la estructura y demás. Lo que nunca vi es más lejos, ¿cómo se llama? Sí, la primera City of Angels es un desastre. ¿Por qué? Es malísima. Es como la comedia romántica desastrosa. Yo, así como esta la pondría en mi top 3 de mejores películas del mundo, la otra la pondría en el top 3 de las peores remakes del mundo, junto con Solaris. Cerramos con una recapitulación. ¿Puedes mostrar el docs después un segundito? El docs de grupos. No, el de notas de la clase. Y para mí, yo sigo pensando quién es. Para mí el poeta es el poeta. Es como, no es un ángel ni nada. Está como aparte. Ok, cerramos entonces El cielo en Berlín